En este video presentamos una explicación detallada sobre un aspecto fundamental tanto de la visión humana como de la visión artificial, el reconocimiento de patrones. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. Si tuviéramos que elegir una palabra que resumiera cómo funciona la visión, tanto la biológica como la artificial, esa palabra sería patrones. El ojo humano no ve píxeles sueltos ni colores aislados. Ve formas, bordes, contrastes, movimientos repetidos y estructuras que se repiten. Es decir, reconoce patrones. Nuestro cerebro está entrenado para ello desde hace millones de años de evolución. Cuando notamos un rostro conocido entre una multitud, no analizamos matemáticamente cada trazo, lo que hacemos es identificar un patrón aprendido. La visión por computadora funciona de manera similar. Lo que recibe una cámara es solo una matriz de números que representan intensidades de luz y color. Pero esos números por sí solos no significan nada. Para transformarlos en cosas, como un semáforo en rojo, una huella dactilar o una sonrisa, los algoritmos de inteligencia artificial necesitan detectar patrones en medio de los datos. Un patrón no es el objeto en sí, sino la huella que deja en los datos. Por ejemplo, un rostro humano no siempre se ve igual, cambia con la edad, la luz, la expresión. Pero los algoritmos buscan regularidades, la proporción entre ojos, nariz y boca, la simetría, la textura de la piel. Un gato puede estar acostado, saltando o escondido, pero los sistemas de visión detectan ciertos rasgos comunes, orejas puntiagudas, cola flexible, tamaño relativo del cuerpo. El reconocimiento de patrones es, entonces, la puerta de entrada a la comprensión visual. Sin él, ni los humanos ni las máquinas podrían navegar el mundo con sentido. En los inicios de la visión artificial, los patrones eran diseñados manualmente. En sistemas de IA simbólica, los ingenieros programaban reglas del tipo, si hay dos círculos oscuros cerca uno del otro, podría ser un par de ojos. Pero el mundo es demasiado variado para que esa estrategia funcione en todos los casos. Gracias al aprendizaje profundo, los sistemas no necesitan que les digamos exactamente qué buscar. En lugar de reglas fijas, construyen sus propias representaciones a partir de millones de ejemplos. Así, son capaces de reconocer patrones complejos, no solo dos círculos oscuros, sino el concepto de mirada, de expresión de sorpresa o incluso de atmósfera nocturna en una foto. Lo fascinante es que tanto el cerebro como las máquinas no solo reconocen patrones, sino que también los usan para anticipar el futuro. Si vemos un coche acercarse con las luces encendidas, inferimos que seguirá en movimiento y tal vez cruce nuestro camino. Si una cámara de vigilancia detecta movimientos repetitivos inusuales en una tienda, puede anticipar un posible robo. El patrón no es solo memoria, es también predicción. Y esta capacidad de anticipar, basada en la repetición, es lo que convierte al reconocimiento de patrones en la base de la inteligencia visual. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.